buenas noches. Veo que ya se están empezando a conectar. Son las 7 de la noche en mi reloj. Esperemos que otras personas se sigan conectando para empezar este live, que yo sé que les va a ayudar muchísimo a despejar muchísimas dudas sobre el sistema emocional. Hola Alex, ¿cómo estás? Desde Australia. Bueno, ahí van llegando poco a poco. Por favor, me confirman las personas que están entrando al live si están escuchando bien, si el sonido y todo está perfecto. Acá está cayendo una tormenta, entonces quisiera saber que no vaya a haber ninguna interferencia. Bueno. Hola Angie. Bueno, por favor, si alguien me puede responder. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, a las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Yo soy la doctora Ana Milena Lozano, soy médico cirujano con estudios en medicina integrativa, medicina funcional y nutrición. Este live, como todas ustedes, las personas que me han estado siguiendo en redes, saben que me he dedicado mucho a este tema, ya que como médico también fui paciente de síndrome de Asia por implantes mamarios. Y realmente es un tema que todavía nos falta seguir aprendiendo muchísimo más, pero ante todo como médicos seguir estudiando, educándonos y poder sospechar que la enfermedad está cursando en alguna de nuestras pacientes para poder hacer un diagnóstico muchísimo más temprano y así intervenir oportunamente. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el que a veces se olvida mucho cuando estamos frente a este tipo de pacientes, y es la parte emocional. Esa parte emocional que es la que está afectada, yo diría que en un 100% de las que hemos pasado por el síndrome de Asia. Y justo todas estas emociones, el sentir tantas dudas con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, sintiéndonos enfermas, es lo que me motiva a poder explicar cómo también estos implantes mamarios pueden desencadenar toda esta alteración en nuestras emociones, en nuestro sistema nervioso, y llevar a sentir todo este torbellino de emociones. En el día de hoy he invitado a una psicóloga que estoy esperando que se nos una, que es la doctora Andrea Núñez. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, y también, como me pasó a mí, se convirtió en paciente por síndrome de Asia, y pues desde su experiencia como paciente y como terapeuta, entonces va a ser un apoyo muy importante en el tratamiento de todo esto, estas alteraciones emocionales que vivimos todas las que hemos tenido síndrome de Asia. Bueno, esperemos un momentico que se nos una Andrea, no la veo por aquí. Para poderle dar el paso y que empecemos. Bueno, listo, ya aquí está Andrea. Bueno, esperemos que se conecte ya. Hola Hola Andrea, Ana, ¿cómo estás? bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, ya estábamos hablando de ti a espaldas tuyas. No, no, tranqui que Estaba estaba viendo, estaba en viendo. presentación y hablando muy bien de ti, contándole a las personas que nos están viendo. Bueno, presentándote como Andrea Núñez, nuestra psicóloga invitada, psicoterapeuta, pero también les estaba explicando que fuiste paciente con síndrome de Asia, y qué mejor que tú para que también nos orientes sobre toda esta parte emocional. Entonces, muchísimas gracias Andrea por sacar tu espacio, tu tiempo y pues acompañarnos. No, un gusto para mí estar acá y sí, efectivamente fui paciente del síndrome de Asia y realmente desde el momento que supe que tenía la enfermedad, yo sentí que luego de atravesarla yo y de poder comenzar un proceso de sanación, quería acompañar a otras mujeres y difundir la información, así que te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar acá hoy. Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia, como decimos antes de que el tiempo corre y perdamos minutos. Sí, sí, Bueno, sí. eh, yo voy a hacer una introducción volviendo a explicar qué es el síndrome de Asia, porque sé que algunas mujeres apenas por primera vez se están sensibilizando con el tema,
y ya entraremos en materia. Entonces, la definición de síndrome de Asia es un síndrome, valga la redundancia, autoinmune antiinflamatorio inducido por adyuvantes. La palabra síndrome significa variedad de síntomas, ya que son muy generalizados y no se encuentran los mismos síntomas entre pacientes y pacientes. Por eso en medicina hablamos de síndrome. ¿Y qué es un adyuvante? Es cualquier sustancia capaz de inducir o potencializar una respuesta en el sistema inmunológico. Entonces, en este caso, los adyuvantes son las prótesis. Y las prótesis de silicona han tenido también usos en medicina y en fines estéticos. En medicina se han utilizado en válvulas cardíacas, en prótesis ortopédicas, en prótesis inclusive en lentes oculares, entonces en hilos de sutura y catéteres. Y también tenemos el uso estético, que es en las prótesis mamarias y en prótesis de glúteos, en fin. Entonces, en este caso nos vamos a tratar son los implantes mamarios. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa cuando nos sometemos a la cirugía para colocarnos por primera vez estos implantes? Nuestro cuerpo tiene que pasar por una inflamación aguda, que es una inflamación beneficiosa y que nos ayuda a reparar y cicatrizar todos los tejidos. Esta inflamación es una inflamación autolimitada. Generalmente en un espacio de unos meses, máximo 6 meses, ya esta inflamación va a desaparecer porque todos los tejidos ya están completamente reparados y cicatrizados. Pero en el caso de las prótesis, ¿qué ocurre? Estas prótesis se convierten en ese adyuvante, en donde mis células de defensa no entienden qué es lo que está sucediendo, interpretando que esta prótesis es o un virus, una bacteria, un microorganismo o una toxina. Entonces, ellas para proteger nuestro cuerpo empiezan a generar una respuesta de migración de células alrededor de esta prótesis. Eso es lo que se conoce y que se retira después de la cirugía, que se llaman cápsulas. Las cápsulas mamarias son formadas por múltiples migraciones de células altamente inflamatorias que van a generar una barrera, un tejido, para impedir que este cuerpo extraño, que mis células no identifican, no penetre a mi organismo. Pero como esto no se resuelve y sigue continuando este estímulo, va a generar que esta inflamación crónica se vuelva sin un tiempo limitado. Son exposiciones de muchísimos años. Cuando esta inflamación persiste en el tiempo, se empieza a generar una alteración en mi sistema inmunológico. Mis células de defensa ya muchas veces dejan de reconocer mis tejidos propios del cuerpo y los empiezan a atacar como si fuera un microorganismo. Entonces ya esta inflamación que inicialmente era localizada ahí al pie donde estaban las prótesis, se vuelve sistémica. ¿Qué es sistémica? En cualquier parte del cuerpo vamos a encontrar esa misma respuesta inflamatoria, ya que las células de defensa están mandando la información que estén en máxima alerta porque hay algo que no se ha podido resolver. En ese transcurrir de tantos años, se va a generar algo en el sistema inmunológico que se conoce como pérdida de la tolerancia inmunológica, que es ese ataque contra mis propios tejidos. Y justo allí es donde empezamos a tener una alteración o un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Pero también se va a ver afectada otros órganos. A nivel intestinal, nosotros tenemos una barrera que es la que impide el paso de toxinas o microorganismos hacia el torrente sanguíneo. Allí se va a generar una nueva inflamación, alterando esta barrera intestinal, generando que todas esas toxinas y microorganismos penetren al organismo, generando más inflamación en esa barrera. Esa barrera se vuelve literalmente porosa y permeable, produciendo mucha sintomatología a nivel digestivo y creo que la mayoría de pacientes los hemos tenido. Pero también hay otra barrera muy importante en nuestro cuerpo. ¿Cuál barrera? La barrera hematoencefálica. Esto es una barrera que protege nuestro cerebro del paso también de estas toxinas o microorganismos. Y allí se genera una nueva inflamación, produciendo que esta barrera también se me vuelva permeable o porosa. ¿Y esto a qué me va a llevar? A inflamación neurológica, que en medicina se conoce como neuroinflamación. Entonces allí vamos a tener nuestras células cerebrales totalmente inflamadas. ¿Esto a qué me va a llevar? Alteraciones como depresión, ansiedad, falta de concentración, alteraciones en la memoria, trastornos del sueño, estados de pánico. Todo esto se desencadena por una neuroinflamación.
Pero también la neuroinflamación puede ocurrir por otra vía. ¿Y cuál es la vía que genera la neuroinflamación también? El estrés. Entonces, el estrés tiene muchas, pero muchas definiciones. Y una de las definiciones que yo más manejo es como por la parte emocional, y yo digo, es un sentimiento de tensión tanto física como emocional ante una situación, que puede ser real o puede ser imaginaria, porque muchas veces son cosas que ni siquiera han ocurrido y están generando ya esa situación de estrés. Pero el estrés realmente es algo benéfico, porque es el que nos empieza a disparar el sistema de alerta o huida que preserva nuestra vida. Si ese estrés se maneja a unas dosis bajas y es bien manejado, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, ahí sí ya estamos en problemas. Y nosotros tenemos realmente dos tipos de estrés. Hay un estrés que es el estrés percibido o emocional. ¿Cuál es este estrés percibido emocional? Es el que se produce cuando enfrentamos una situación a la cual no nos podemos adaptar. En este caso, las más frecuentes son los duelos, esas pérdidas o de relaciones, o pérdidas de un ser querido, pérdida del trabajo, pérdida económica, o la pérdida de la salud, que es donde llegamos todas aquí, en donde nuestro cuerpo está enfermo y emocionalmente no estamos bien pensando qué tenemos, qué nos está pasando, nadie nos encuentra nada, los exámenes salen normales, pero me sigo sintiendo enferma. Entonces ya tengo un estrés emocional o percibido. Pero también hay otro tipo de estrés, que es el estrés físico, que es cuando está nuestro cuerpo con toda la sintomatología y tenemos una enfermedad. Entonces, si nos damos cuenta, los pacientes que cursan con síndrome de Asia tienen esos dos tipos de estrés, tanto mental como un estrés físico. ¿Y esto a qué nos lleva? Un círculo vicioso de cuerpo, mente, mente, cuerpo, en donde vamos a seguir rotando en este círculo vicioso. Entonces, eso en cuanto a la parte emocional. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro a nivel bioquímico? Pues a nivel bioquímico nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide en sistema nervioso central, que es el que contiene el cerebro y la médula, y un sistema nervioso periférico, que es el que me hace la conexión entre el cerebro, la médula y el resto de mi organismo. Este sistema nervioso periférico a su vez se va a dividir en dos, un sistema nervioso somático, que es el que controla todas las funciones voluntarias, como es el movimiento. Y tenemos otro que es el sistema nervioso autónomo, que es el de todas las funciones involuntarias, como son el respirar, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, el metabolismo, la digestión. Todo esto está en el sistema nervioso autónomo. Y aquí vamos a tener una división entre el sistema nervioso simpático, que es el de la alerta o la huida, y el sistema nervioso parasimpático de la relajación o la reparación. Y justo estos son los que van a ser los protagonistas de la noche. Entonces, ¿cuál es el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático es el de alerta o huida, el que nos ayuda a preservar la vida y es el que responde a todas las situaciones o reales, imaginarias, y es el que dispara todo a través de una estructura que se llama la amígdala cerebral, que es la que interpreta todo lo que está pasando, bien sea real o imaginario. En ese momento ella manda el impulso a otra estructura que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está dentro del cerebro y es el que coordina todas las hormonas, el metabolismo, hace control a nivel de nuestra tiroides, de otras glándulas muy importantes que son las glándulas suprarrenales, controla también las gónadas, que son los órganos de la reproducción, y también la temperatura corporal. Este hipotálamo manda una señal a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que llevan mensajes a estructuras o a células. Él va a estimular otra estructura dentro del cerebro que se llama la hipófisis. La hipófisis es la que me va a hacer control y manda otra señal a unas glándulas muy importantes que se llaman las glándulas suprarrenales, que son las que liberan finalmente los neurotransmisores que controlan el sistema simpático, que se llama adrenalina o cortisol. La adrenalina es la primera que se va a disparar y justo es la que nosotros sentimos porque nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos está preparando, recuerden, para la lucha o la huida. Nos aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar, la tensión arterial, contrae todos mis músculos para tener más fuerza para correr o pelear. También ella se va a encargar de apagar las funciones digestivas, porque como estamos en medio de un peligro, según la interpretación de nuestro cerebro, pues obviamente la digestión no es necesaria.
disminuye los jugos gástricos, los jugos digestivos, pero también se encarga de bajar el metabolismo, lo vuelve más lento y ahorrador, y finalmente se apaga nuestro sistema inmunológico. Esto no ocurre inmediatamente. Generalmente cuando estamos realmente en una situación de peligro, esto ocurre inmediatamente, se resuelve la situación y empieza a funcionar el sistema parasimpático que ahora les voy a hablar. Pero si el estrés continúa en el cuerpo, vamos a empezar a producir otra hormona que es el cortisol, que es la que permanece en el tiempo en el estrés crónico. Y el cortisol lo que va a hacer es perpetuar todos estos cambios que va a tener mi organismo frente a un estado de un estrés. Entonces, este es el que se va a encargar de empezar a sentir esos cambios en mi sistema inmunológico. Pero también, ¿qué va a ocurrir con el cortisol? Es el que nos va a alterar el sueño. Porque si estamos bajo una situación de peligro, como lo interpreta mi mente, pues inmediatamente dejo de dormir bien, porque ¿quién se va a quedar dormido cuando estoy en peligro? Esa es la interpretación que pasa en mi cuerpo. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir con el cortisol, con el exceso de cortisol? Una neuroinflamación, volvemos al cerebro, se nos vuelve a inflamar más el cerebro, mismo círculo vicioso. Ahora, el sistema parasimpático, que es el que controla y regula, es el de la reparación y la relajación. Este está regido por el nervio vago, que es un nervio que sale desde nuestro cerebro y es el más largo que tenemos en el cuerpo, recorre la garganta, es el que me da la deglución, pasa por mi corazón y la frecuencia cardíaca también es regulada por el nervio vago, el músculo de la respiración, que es el diafragma, también es el que me ayuda, pero finaliza en el intestino. Y en el intestino, ¿qué va a generar el nervio vago? La liberación de neurotransmisores que van a reducir ese exceso de adrenalina y cortisol, y esos son los más importantes en este caso. En este caso, liberación de serotonina, que es la hormona de la felicidad, la serenidad. Va a liberar también melatonina. La serotonina es un precursor de la melatonina, y la melatonina es la hormona del sueño, pero también es la hormona que me ayuda a que mi cerebro esté joven todo el tiempo. Va a liberar también dopamina, que es otra hormona que nos ayuda al movimiento, a la concentración y al placer. Y nos va a liberar GABA, que es otro neurotransmisor, el de la relajación. Y oxitocina, que es el neurotransmisor de las relaciones, de que nos podamos relacionar y socializar y enamorarnos también. Entonces, el 80% de estos neurotransmisores se liberan en el intestino por la acción del nervio vago. Y el 20% en nuestro cerebro. Pero, ¿qué ocurre? Si tenemos un cerebro inflamado y un intestino inflamado, pues estos neurotransmisores cada vez van a ser menos y el cortisol siempre va a seguir arriba. Todos estos neurotransmisores, ¿a qué me llevan? El nervio vago me va a ayudar a reducir frecuencia cardíaca, reducir frecuencia respiratoria, me va a ayudar a la tensión arterial, a relajar los músculos y activar mi sistema digestivo, y es el que activa mi sistema inmunológico. Por eso les decía que estos dos son los protagonistas de la noche. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora es para tratar de estimular el sistema nervioso parasimpático. Entonces, tenemos algo muy importante que quiero que recuerden, es que las emociones son sanas. Nosotros tenemos 5 emociones primarias, que son el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el asco. Todas estas emociones son sanas. Pero cuando una de estas emociones empieza a perdurar en el tiempo sobre las demás, va a generar otra carga de estrés emocional, y ahí es donde hablamos que hay emociones desarmonizadas que me van a llevar a que se active todo ese sistema nervioso parasimpático. Entonces yo pienso que cuando estamos cursando por síndrome de Asia, las emociones que más predominan en nosotras, y lo he visto en mis pacientes, es el miedo, es la culpa, es la rabia, es la tristeza y muchas otras más. Entonces ahorita voy a darle el paso a Andrea para que nos cuente qué emociones son las que más, por las que transitamos con síndrome de Asia, y que ella también ha visto desde, obviamente, su apoyo como psicóloga. Gracias, Ana. Antes de comenzar a hablar, yo quiero traer una pregunta que hicieron más arriba para que así puedas responderla. Alguien preguntó, dijo, a mí se me inflaman las piernas y la cara, tengo prótesis, ¿puede ser por eso? Está más arriba esa pregunta. Me parece importante comentar algo al respecto antes de yo entrar. Bueno, eso puede ser por síndrome de Asia, obviamente porque tienen inflamación sistémica, cualquier parte del cuerpo empieza a inflamarse,
pero pues obviamente hay que mirar muy individualizado al paciente, porque no todos van a desarrollar síndrome de Asia, es un 25%, más lo que sí es cierto es que todas estamos crónicamente inflamadas, eso es fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer para que nos rinda el tiempo con Andrea es de pronto dejar las preguntas allí y las vamos a contestar finalizando. Perfecto. Bueno, Ana, yo te escuchaba y toda la explicación de todo lo que sucede en nuestro cuerpo, y yo decía, qué fuerte cómo todo esto está pasando y nosotros no sabemos lo que nos está pasando, porque un poco cuando me invitaste a este live, yo dije, bueno, ¿cómo experimenté yo la enfermedad y cómo además, ayudando a otras mujeres, conozco cómo ellas lo vivieron o lo están viviendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay algo como a resaltar, que es cuando desconocemos lo que nos pasa. O sea, no sé lo que tengo, cómo eso genera una complejidad enorme y cómo es como una caja de resonancia que amplifica el efecto que tiene todo lo que me va pasando en mi día a día, ¿no? O sea, yo tengo toda esta variedad de síntomas, no comprendo por qué los tengo, y además tengo mi vida cotidiana, el estrés cotidiano, y como estoy yo, me dificulta poder enfrentar esas situaciones. Entonces, te escuchaba y como me venía una película de mí misma, ¿no? A lo largo de todos los años, y también me venían recuerdos de lo que encuentro en la clínica acompañando a otras mujeres. Entonces, efectivamente, algo que quiero destacar es que el no saber genera una incertidumbre muy grande, lo cual magnifica todo lo que yo puedo estar viviendo. Y es como un efecto dominó que comienza a impactar en todas las dimensiones de mi vida. Yo estoy sintiendo miedo, tristeza, enojo, culpa, frustración, como bien dijiste, y no estoy sabiendo qué hacer, ¿no? Trato de buscar diagnósticos y no encuentran, pero yo me sigo sintiendo mal. Eh, Incluso a veces son síntomas leves, pero que van estorbando mi día a día, ¿no? Y esto también genera mucha inestabilidad psíquica. Entonces, eso comienza a afectar mis relaciones, o sea, mis vínculos de todo tipo, mis funciones en mi día a día y cómo me comienzo a percibir yo misma. Pasar de ser una persona quizás saludable, ¿no? Medianamente, a comenzarme a identificar como una persona enferma, como una persona desganada, que siempre está enojada o que siempre está triste o que comienza a tener miedo de todo, ¿no? Porque comienza también creo que un proceso, esto que tú dijiste, ¿no? Dejo de reconocer mi cuerpo, así como internamente, ¿no? El sistema inmune deja de reconocer esto que está pasando. Yo creo que uno también pasa por un proceso de dejar de reconocer el cuerpo, como algo así como que mi cuerpo antes era de esta manera y ahora qué le pasa, ¿no? Y eso trae estas emociones primarias. O sea, hay un miedo como de angustia de que algo está pasando y no sé qué es, ¿no? No encuentro cuál es la causa. Miedo a enfrentar la vida desde este lugar donde no siento fuerzas, donde un día me duele una cosa, otro día me duele otra, donde no pienso claramente, me confundo, se me olvidan las cosas, ¿no? Como comienzo a tener miedo a estar en determinados contextos, a vincularme con determinadas personas, como comienzo a ir como hacia adentro porque enfrentarme a circunstancias en la vida que antes eran normales para mí, comienzan a ser situaciones de peligro y eso me da miedo, ¿no? Miedo también en el sentido de comenzar por un lado, ese miedo a lo que tengo puede generar una desconexión. Bueno, me desconecto de mi cuerpo, sigo mi vida y eso puede traer consecuencias bien negativas. Y también puede ocurrir que me vuelvo hipervigilante de mi cuerpo. Cualquier cosita que aparece, uy, ahora apareció esto. Y entonces busco un tratamiento, busco un medicamento, ¿no? Como, entonces esto también es producido por el miedo, porque son situaciones de peligro a las cuales yo tengo que reaccionar por mi supervivencia. Todo esto nos pasa
de manera como sin reflexionarlo tanto, ¿no? Pero comenzamos a tener conductas que después nos acostumbramos, pero que no fueron parte de nuestra vida siempre, sino que comenzaron a suceder a partir de algún momento después de tener prótesis mamarias. Otra emoción, cuando yo pensaba en el enojo, ¿no? En el enojo, como que por lo menos a mí me habitó bastante el enojo, Ujú. sobre todo en los últimos años, y era un enojo también conmigo misma, ¿no? De no encontrar solución y de seguir sintiéndome mal. Y también lo he escuchado en la clínica acompañando a otras mujeres, porque se genera mucha frustración. Busco esta solución, sigo mal. Trato de hacer esta terapia, no funciona. Mejoro unos días, pero luego cualquier situación, una gripe, una situación de estrés, un movimiento fuerte, si eres una persona que hace alguna práctica física, esa situación ya me generó lo que había mejorado, volví a empeorar, y eso genera mucha frustración. Y esto que trajiste de cómo el organismo deja de poder restablecerse, y imagínate cómo eso se vive emocionalmente. No hay una capacidad de regeneración de nuestro cuerpo, entonces emocionalmente también hay una incapacidad de regenerar mis emociones. Como que nos vamos quedando fijadas a la tristeza con exactamente los mismos pensamientos, nos quedamos fijados a la culpa, juzgándome por las mismas cosas, porque eso también, traigo la culpa. Comenzamos a pensar, bueno, ¿será que yo me estoy produciendo esto? ¿Será que yo estoy siendo hipocondríaca? ¿Será que yo me estoy volviendo loca? ¿No? Porque al no entender, no tener una respuesta, estar solas transitando esta situación, uno comienza a sentirse como totalmente responsable de lo que te está pasando. Entonces, esta complejidad de emociones, del no saber, creo que es algo que nos acompaña a todas con sus diferencias de cómo cada quien lo vive, pero me parece importante resaltar lo valioso de poder comunicar esta información, lo valioso de que cada mujer sepa que si tiene prótesis mamarias y está sintiendo algo eh, que le genera, aunque sea un mínimo ruido, que se permita investigar, que se permita un poco abrirse a toda la información que ya está disponible, ¿no? Como a escuchar experiencias de otras mujeres, porque creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces acá quiero como, antes de esta idea que iba a plantear, destaco que estas emociones primarias nos suceden en diferentes intensidades. Y además también están ya los trastornos, como los trastornos de ansiedad, que puede ser trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, fobias, diferentes tipos de fobias, también trastornos depresivos, que puede ser depresión mayor, depresión menor, bipolaridad. Entonces, claro, son trastornos que pueden dar por otro montón de razones. Entonces, es muy difícil asociar tanto las emociones primarias como este tipo de trastornos a que pueden estar relacionados con todo lo que tú acabas de explicar que genera tener las prótesis mamarias en nuestro sistema inmunológico, endocrino, inmunitario. Entonces, el no poder tener esa asociación hace que se establezcan diagnósticos sin tener toda la información. Ujú. Entonces, los tratamientos terminan generando más toxicidad en el organismo cuando hay tratamientos alopáticos, médicos, ¿no? Y además más frustración, porque bueno, tengo el diagnóstico, acudo a un psiquiatra, acudo a un médico, cumplo el tratamiento y esto no mejora. Quizás estabilizo por un tiempo, pero es tanto como la complejidad de lo que vivimos que inevitablemente el tratamiento que en otra situación podría ayudar, acá
termina siendo a veces hasta obstaculizante de que nos demos cuenta de lo mal que estamos, ¿no? O de cómo seguimos empeorando. Entonces yo creo que quisiera dejar como mensaje en esta primera parte que los síntomas son más bien nuestros aliados, son como nuestros guías. Yo propongo no verlos como enemigos, no pelearse con los síntomas, sino verlos como que son esa guía que nos dice algo está mal, algo hay que atender, ¿no? Y por otro lado, que el cuerpo es como un barómetro que nos dice Ajá. cómo lo estamos cuidando, cuánto lo estamos cuidando. Entonces, poder reconocer que no es normal sentirnos mal, no es normal estar siempre estresadas, siempre cansadas, por más que tengamos una vida de mucho estrés, difícil, que adjudiquemos lo que nos pasa a cualquier situación que podemos estar viviendo, que también nos puede estar afectando, no digo que no, pero esta base de poder tener síntomas del síndrome de Asia hace, como dije al principio, que todo se amplifique. Entonces, quiero como resaltar que no es normal acostumbrarse a estar fatigada, a tomar pastillas para todo, a sentirte sin ganas de vivir, Ujú. sin muchas ganas de salir, o a estar siempre con algún dolor, siempre con alguna dolencia, como que creo que es importante que no nos acostumbremos a eso. Ahora, paso a qué pasa cuando nos enteramos, ¿no? De que tenemos la enfermedad de implante. Hola, Angeli, qué Hola. bueno. Esa era una invitada también que teníamos. Improvisada. eh, sí, 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 Bienvenida. sí. Bueno, Qué rico verlas por aquí. ¿Cómo están? Muy bien, bien. bien, muy bien. Vale, me escuchan Bueno, bien, ¿verdad? sí, Sí, te escuchamos bien. Bueno, Súper estaba importante entonces. terminando de hablar, Andrea, terminando de explicarnos las sí. emociones para que pases tú y nos cuentes esa parte emocional que tú también ves con las pacientes que estás asesorando. Vale. Bueno, acá entro ahora a cuando nos enteramos de que tenemos la enfermedad de implante. Primero lo que me he encontrado, bueno, me pasó a mí y he encontrado que le pasa a muchas mujeres, es un gran alivio, ¿no? Por un lado hay como un alivio de, wow, ahora sé lo que tengo, ¿no? Hay como una luz al final del túnel. Obviamente eso trae consigo una conmoción al mismo tiempo, trae muchas veces como un rechazo al principio, ¿no? De lo tendré, no lo tendré, será, no será, como hay muchas dudas igual en el medio, aunque conozco la información, comienzo a investigar, veo otros testimonios, he encontrado situaciones donde las mujeres tienen la esperanza de que sea otra cosa, por todo lo que implicaría quitarse las prótesis, ¿no? Por todo lo que significa para la mujer, o lo que las llevó a colocar, o lo que nos llevó a colocarnos las prótesis. Pero sin embargo, el alivio es algo que emerge en algún otro momento, ¿no? Y también el poder pasar de estar de alguna forma pasivas con el no sé qué tengo a una actitud activa. Bueno, ya sé que esto es por acá, ¿qué puedo hacer para solucionar? Sé que hay soluciones, entonces nos lleva a tener una actitud más activa y yo creo que emerge una fuerza en nosotros para poder salir adelante. Creo que hay algo, esto también lo digo a modo personal, yo estaba en un punto de prácticamente de cero ganas de seguir adelante y cuando me enteré fue como un impulso, o sea, me emergió una fuerza que yo como me alegré porque dije, acá estoy yo otra vez, porque esa fuerza era parte un poco de mí en mi vida normal y bueno, y emergió y eso me ayudó. Entonces yo creo que emerge una fuerza en nosotros para buscar los caminos eh, y para poder hacer los pasos necesarios para comenzar un proceso de sanación. Bueno, que el principal es podernos explantar y ya seguro nos contarás qué pasa cuando todavía no me puedo explantar, qué puedo hacer mientras, ¿no? Creo que eso también es importante, saber que hay también soluciones para esperar a la explantación. Entonces, bueno, creo que acá, en el momento que ya yo sé lo que me pasa,
El mensaje es que estamos para ayudar, que está el grupo de Facebook de enfermedad de implantes mamarios, que están las cuentas, Asia Recovery, que aquí está Angeli, bueno, la tuya, Ana, y hay otras cuentas en donde está toda la información, donde hay testimonios, donde ahí cada mujer puede saber que no está sola, y esto yo también lo veo en la clínica, que las mujeres agradecen mucho el que hayan otras mujeres que estén pasando por esto, que las puedan escuchar, validar lo que les pasa, acompañarlas y compartir experiencias. Entonces creo que el hacerse de un apoyo para transitar lo que va a implicar la explantación, los procesos de sanación, esto es sumamente importante. Y, y ya como cierre, como conclusión, yo creo que vivir esta experiencia traumática, porque es una experiencia que genera un trauma importante en cada mujer, puede ser una oportunidad de transformación. Y creo que quiero traer como transformación en en muchos niveles, ¿no? Y en muchos aspectos. Pero hoy quiero traer tres. El primero es darnos cuenta de lo dañino que es el sistema patriarcal en el que vivimos, en donde desde niñas se nos da el mensaje de que no somos suficientes así como somos, que hay que ser de otra manera. Nos damos cuenta también de lo dañino de este modelo hegemónico de belleza, ¿no? Como hay un solo modelo de belleza, y como todas tenemos que ver la manera de encajar allí a toda costa, entonces nos damos cuenta muchas veces de esa lógica, porque antes de no, eh, no podemos ver esa lógica que rige el sistema. En cambio, muchas veces atravesar esta enfermedad nos permite ver la lógica que también influyó en que nosotras decidiéramos colocarnos implantes. Creo que por otro lado nos permite elegir qué caminos de sanación necesito ahora que sé lo que tengo. Y nos permite elegir caminos para poder sanar en todos los planos, física, mental, emocional y espiritualmente. Y en este camino de sanación yo creo que hay, por un lado, como que resignificar la estética versus la salud. Una cosa es cómo me veo yo con las prótesis o cómo me quería ver cuando me coloqué las prótesis y todo lo que yo pensaba que me iban a dar y todo lo que quizás pude hacer con ellas y pude obtener teniéndolas. Y otra cosa es tener salud. Otra cosa es poder saber que tengo ganas de vivir, poder estar segura de que mi cuerpo puede regenerarse, poder sentir un abrazo a otra persona y que los corazones palpiten y yo sentir el corazón de esa otra persona, cuando antes con las prótesis es difícil sentir el corazón del otro y de una misma. Poder respirar. O sea, como que uno comienza a resignificar cosas que antes eran quizás inadvertidas, comienzan a ser importantes. Eso también me parece que es parte del proceso de sanación y que si esta experiencia tan difícil nos enseña a valorarnos, a amarnos como somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, con todo lo difícil que puede ser aceptarnos, yo creo que podemos salir fortalecidas. Toma su tiempo, no es una pastilla y al otro día tiene sus altibajos, tiene sus complejidades. Perdón que Sin les embargo, interrumpa, chicas. Voy a darle sí, las buenas noches a mi nena y vuelvo y me conecto, ¿vale? Ya dale, vuelvo. sí. Eh, bueno, tiene sus complejidades, eh, pero es un proceso posible, así como se puede sanar físicamente, emocionalmente también se puede sanar. Eh, se puede fortalecer, uno se puede fortalecer psíquica y emocionalmente con esta experiencia. Y como tercera conclusión, creo que también ser agentes de cambio hace que esta experiencia tenga otro sentido. Como además de todo lo que podemos transformar en nosotras mismas, quizás elegir un modo de ser agente de cambio, así sea con un pequeño granito de arena que cada mujer se pueda preguntar, ¿cómo puedo ayudar a otras mujeres? Creo que eso también le da otro sentido a atravesar esta enfermedad, porque
es ayudarnos a nosotras mismas, ayudar a otras mujeres y a todas esas niñas que hoy también siguen recibiendo ese mensaje de una belleza hegemónica, de no son suficientes, de que tienes que hacerte algo para poder ser aceptada. Entonces creo que el convertirnos de alguna manera, como cada quien pueda en su contexto, en su situación, en agentes de cambio, hace que esta experiencia tenga un valor distinto en la vida de nosotras. Así es, eso es súper importante, lo que tú dices, ese autorreconocimiento, ¿no? Eh, Tú desde tu formación, obviamente has planteado muchísimas cosas importantes, romper con esos estándares y aceptarnos, que esa es la palabra, aceptación. Dentro de las recomendaciones que yo les doy a los pacientes para estimular ese sistema nervioso parasimpático, ese vago, es a través de la alimentación, incluir alimentos que sean ricos en triptófano, ayuda mucho para producir serotonina. Ellos están en las semillas, semillas de linaza, semillas de chía, de girasol, de calabaza. Tenemos también el huevo, el banano, el pescado, que es rico también en triptófano, pero también en omega, que son unas grasas, omega 3, que nos va a ayudar mucho a esa neuroinflamación. Entonces, a través de la alimentación podemos ayudarnos dejando de lado todos aquellos alimentos ricos en azúcares refinados que van a sobreestimular este sistema nervioso simpático y los alimentos ultraprocesados. Pero también tenemos que dar soporte a ese intestino. Bueno, ahí está Angeli. Voy a pasar con ella para que no nos vayan a cortar. Y así nos cuenta. Sí, que ella nos cuente de todo lo que le está haciendo con ese apoyo que también Angeli le está dando a muchas mujeres a través de Asia Recovery. Ahora sí, Angie, Ahora ya sí, se editó la nena, ahora sí es tuyo todo el espacio. dale. Bueno, primero saludarlas, chicas. Gracias de nuevo, Ana, por abrir este espacio, André, por estar siempre pendiente. Para los que no saben, nosotras somos un equipo que de una u otra forma venimos súper conectadas ya desde hace muchísimo tiempo. Y que venimos trabajando y que siempre estamos en constante comunicación a ver qué podemos hacer para poder seguir ayudando. Y han sido dos personas que se han vinculado un montón desde el día uno al proyecto de Asia Recovery. Yo se los agradezco, saben que siempre se los digo. No está de más decirlo hoy públicamente, así que mil gracias porque las dos han sido un apoyo grandísimo, no solamente para mí a título personal, sino para el proyecto y para las personas que siguen el proyecto de Asia Recovery. No pude escuchar el directo desde el principio porque estaba con la nena, pero tengo entendido que estamos hablando de toda la parte emocional, ¿no? Sí. Con respecto a la enfermedad. Yo creo, pues según lo que yo he tenido que vivir desde el proyecto, desde lo que yo misma pasé, que toda esta parte emocional, incluso espiritual, tiene un efecto muy grande. Eh, Diría yo que a veces está un poco más hasta más comprometida que incluso la parte física, porque cuando uno arregla esa parte emocional, pues entiende que la parte, digamos que le es mucho más fácil entender esa parte física, pero es que cuando uno emocionalmente, la gran mayoría de personas, digo, hay otras que pasamos otros procesos, pero la gran mayoría de personas que atraviesan ya específicamente por Asia relacionada a la enfermedad de los implantes mamarios, vamos a hablar aquí de implantes, o incluso de implantes en glúteo o biopolímeros en glúteo, digamos que toda la parte esta que tiene que ver con nuestra estética como mujeres y estas partes importantes de nuestro cuerpo, pues hace que la gran mayoría se sientan muy mal y que se sientan mal por sentirse mal. Primero por la misma enfermedad, porque ellas mismas piensan que se lo están inventando, como alcancé a escuchar que lo estaba explicando André, porque sus escenarios, sus atmósferas, las personas que las rodean, en muchas ocasiones pues no les creen. Entonces esto afecta mucho, mucho,
Por eso siempre yo he dicho, también a título personal, que una de mis más grandes medicinas fue el apoyo de mi familia, porque lo es. Tiene un impacto muy grande todo lo positivo cuando uno está atravesando la enfermedad y cuando se está recuperando, también es importante. Entonces, las personas empiezan a sentirse mal por sentirse mal, o sea, a decir, pero es que a mí me da como pena levantarme y hoy otra vez estarme quejando, a mí ya como que me da pena estar todos los días con un síntoma diferente, eh, y luego cuando descubren entonces la enfermedad, pero es que a mí como que me da pena decirte, pero Angie, es que a mí me preocupa un montón cómo voy a quedar y yo sé que es la salud lo que importa, pero me da pena que esto, me da como rabia conmigo que esto me esté importando tanto y yo siempre, yo no soy profesional en ningún área de la medicina como lo son ustedes, pero claro, me ha tocado vivir desde otra ventana todo este tema y las veo que se dan durísimo. Durísimo, durísimo. Luego está el tema de la culpa. ¿Por qué me hice esto? ¿Por qué le hice esto a mi cuerpo? Yo estaba bien. Yo le tengo que pedir perdón a mi cuerpo. Y es válido, creo yo, hacer el duelo que se necesite, porque al final es un duelo, estamos sacando algo del cuerpo y lo entiendo y que hay que procesarlo como tal, y es válido cualquier hasta ritual. Conozco muchas niñas que les hacen ritual a los implantes y me parece maravilloso. O sea, hay a quienes se los entregan, la gran mayoría de médicos no lo entregan por un tema ambientalista, pero hay unas que se inventan, entonces que tienen los implantes y les hacen ritual y me parece maravilloso si les va a servir. Y luego está el tema de la explantación. Todo es un tema emocional, todo es un gran universo emocional. Entonces, ¿por qué me levanté y por qué la gran mayoría dicen que se recuperaron súper rápido y a mí no me está pasando? La embarré. Estoy dudando sobre esa decisión que tomé. No eran los implantes. O al mes les da una recaída. Ay, esto a mí no se me va a quitar. Esto yo voy a seguir. Y luego se les quitan, qué sé yo, tenía 15 síntomas y se les quitaron 14 y al año están muy bien, pero entonces les da una gripa súper fuerte. Es que es Asia porque yo quedé con el sistema inmune comprometido y parece que entonces toda nuestra vida girara desde el momento en el que nos damos cuenta que tenemos la enfermedad, de ahí en adelante. Por eso yo hago un énfasis grandísimo en que hay que aprender a conocer la enfermedad como una amiga. A mí me ha parecido una enfermedad, en mi caso, maravillosa, porque vino a enseñarme una cantidad de cosas, porque me mostró mi propósito de vida, porque me ha enseñado muchas cosas, porque me unió a muchas mujeres, porque me mostró el significado de la palabra sororidad. Pero es una amiga muy, muy querida que yo tengo viviendo en Alaska, con la que hablo de vez en cuando, pero no quiero que venga a mi casa porque estamos mejor de lejitos. Pero hay que aprender a desligarse también. Yo creo que aprender a entender la enfermedad, no saturarse cuando uno está cursando la enfermedad, lo que lo estaba diciendo Andrea hace un momento, no hay que sumergirse. O sea, ya investigaste lo que tenías que investigar. No te sobrecargues porque eso va a afectar a tu sistema inmune. Tiene un impacto en tu sistema inmune que se va a reflejar en sintomatología, sí o sí. Pero cuando te explantes hay que entender que empieza un proceso de recuperación y hay que entenderlo. Y hay que aprender a decirle adiós a la enfermedad y hay que aprender a desligarse de la enfermedad, porque no significa que porque nos vamos a explantar, primero todas vamos a reaccionar igual y segundo, nunca más nos vamos a volver a enfermar. O que los implantes hayan logrado causar un daño más de fondo y que de pronto te hayan dejado con algún tipo de consecuencia que puede ir desde lo más mínimo hasta lo más fuerte y quedar de pronto con una enfermedad autoinmune, pues con la que vas a tener que lidiar el resto de tu vida. También está esa posibilidad y nosotras lo tenemos que saber. Pero estos días, por ejemplo, me pasó una niña que me escribe muy desesperada y yo lo entiendo. Todas pasamos por ahí. Todas queríamos recuperarnos al otro día. Me dice, es que no entiendo por qué todavía se me está cayendo el pelo, no entiendo por qué me siento cansada, no entiendo por qué, bueno, me nombra una cantidad de síntomas. Si yo me explanté hace 4 días y tuve los implantes 13 años. Entonces, lo primero que le pedí fue que respirara
Le dije, vamos a respirar juntas y vas a repetir tú en tu casa lo que me acabas de escribir. Tuviste los implantes 13 años, llevas 4 días operada. Y le dije lo que últimamente, además me toca repetir un montón, que te voy a recetar la mejor medicina para eso. Se llama pacienciolitis 500 miligramos. Eso es lo que tienes que tomar. Y respirar y meterte en todo lo que te pueda dar apoyo emocional y apoyo espiritual para que eso también impacte en tu sistema inmune y no darte tan duro y entender que es un proceso, como lo dijo André también hace un momento. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo que dije al principio. Yo creo que la parte emocional y la parte incluso espiritual hacen como una gran burbuja en la enfermedad que cubre y es como el soporte bueno y malo de toda la enfermedad. De ahí para abajo viene la parte física. Si tú soportas esa parte espiritual, si tú soportas esa parte emocional, la parte física no va a pasar a un segundo plano, porque hay que pasar un proceso y todo, pero la soportas y la llevas y la ves desde otro punto de vista y tu perspectiva cambia. Pero también es válido pasar por esos procesos que son tan complicados. También es válido sentirse mal, también es súper válido preocuparse por la parte estética, hace parte de la salud mental. También es súper válido entender, o yo creo que es necesario entender que todas pasamos procesos diferentes y que tenemos que volver a ser amables con nuestro cuerpo porque el sacar esto, a veces la gente ve la explantación como listo, la explantación, hacen la capsulectomía, todos sacan el implante y no es eso. Eso es una parte. Y yo diría hoy en día que de verdad una parte más pequeña que la parte emocional. Mucho más pequeña. Cuando la parte emocional se soporta, todo eso, no sé, se vive de una forma diferente. Entonces, esa gran burbuja hay que entenderla y hay que volverse a ser amable y hay que reencontrarse con el cuerpo y hay que entender lo que te está pasando. Y hay una cosa muy importante y es que hay que hacérselo entender a las personas que nos rodean. Porque uno tiene que aprender, tenemos que volver a mirarnos al espejo a reconocer lo que merecemos. Pero también hay que aprender a exigir de los seres que amamos la ayuda que merecemos cuando la merecemos. Y a veces a la gran mayoría les da pena pedir ayuda y resulta que sí somos personas que necesitamos ayuda cuando estamos con la sintomatología tan agresiva como fue el caso mío, necesitas ayuda. Entonces, en muchas ocasiones me ha tocado decirles, tú hoy, por favor, te vas a sentar con tu familia, papá, hijos y quien sea parte de todo ese combo de gente que te rodea y que te pueda apoyar, y les vas a contar de qué va la enfermedad. Y les vas a decir que necesitas que ellos investiguen. Y si necesitas apoyo mío, yo te voy a mandar lo que necesites para que ellos lo vean, porque esta es una enfermedad como cualquier otra. Y como cualquier otra, tú tienes que sentarte, contarle lo que te está pasando y decirles, bueno, esta pata de la mesa está fallando en este momento. Voy a necesitar ayuda de ustedes. La necesito y la exijo si de verdad hay tanto amor aquí. Porque se cae una pata de la mesa y se cae la mesa. Entonces, por eso muchas veces también hablo de que a veces esta enfermedad llega para mostrarnos que no solamente tenemos 2 implantes, sino que tenemos mucho más. Y esos implantes pueden venir en forma de pareja, en forma de hermanos, en forma de amigos. Y a veces en este proceso tan bonito, porque es muy bonito, yo creo que pues es también doloroso entender que tenemos esos otros implantes y que también toca sacarlos y que también duele. Andrea, me imagino que lo habrá visto un montón, pero hay diferentes formas de implantes y no todos tienen silicona y hay que entenderlo. Sí, por eso el atravesar esto, decía ahí cuando fuiste a darle las buenas noches a la nena, decía que puede ser una oportunidad de transformación, pero efectivamente es una transformación compleja porque y significa duelar, y no solo duelar
una imagen corporal, una significación que le dimos a las prótesis, duelar, esa identificación que tuvimos, ¿no? Sino también duelar ciertas relaciones que se van al momento o que se hacen débiles cuando yo estoy atravesando esta enfermedad, ¿no? Como que cuando trajiste es una enfermedad como cualquier otra, creo que es bien importante destacar esto porque el hecho de que sea producto de una cirugía estética no significa que seamos nosotras solas las que tenemos que resolver y las que tenemos que solas enfrentar todo. Que la Porque, minimices. claro, porque repito, el hecho de habernos colocado implantes también tiene mucho que ver, o sea, va más allá de me coloqué o no me coloqué implantes. Es preguntarnos qué lleva a que o sea, qué lugar tenemos hoy, bueno, y ya desde hace muchos años las mujeres en esta sociedad. O sea, ¿qué hace que nosotras tengamos esta enfermedad y tengamos que rogar porque nos ayuden, porque nos escuchen, porque nos apoyen, ¿no? Eso tiene que ver con el lugar de la mujer, porque puede ocurrir con o sin implantes y puede ocurrir también frente a otra situación. Entonces, por eso yo al final decía que el tema de los implantes mamarios toca profundamente el lugar de la mujer en la sociedad como cuidadora, tenemos como el rol y la función de ser las que cuidan. Entonces, cuando necesitamos ser cuidadas, hay una gran resistencia, ¿no? Obviamente hay sus singularidades, no es que no hayan hombres que cuiden, no estoy diciendo eso, estoy hablando de un tema colectivo. Tenemos la función de ser cuidadoras. Entonces, frente a esta enfermedad, no nos sentimos habilitadas de pedir ayuda, porque además tenemos la creencia, la falsa creencia de que yo me responsabilizo por lo que hice, entonces yo tengo que ver cómo lo soluciono. Bueno, a ver, veamos. Ok, hay una cuota de decisión que tú tomaste, pero hagamos doble clic y veamos todo el abanico que hizo que tú tomaras esa decisión. Y ahí vas a dar cuenta de que el sistema en el que vivimos es un entramado invisible, que es una fuerza importante que hace que uno tome ciertas decisiones. Ojalá que todas las decisiones que tomáramos fueran conscientes, pero la decisión de colocarnos implantes, de entrar en un quirófano, de poner nuestra vida en riesgo, de que abran la parte donde está el corazón y los pulmones para introducir dos bolsas, a veces cortando los pectorales, ahí tiene que haber también, tiene que estar operando nuestro inconsciente. Claro. Porque si todo fuera consciente, no entramos a un quirófano a hacer eso. Creo que manejaríamos de otra manera esas causas que nos están llevando a colocarnos los implantes, verme más linda, verme más mujer, verme sensual. Si fuera solo eso y lo tuviéramos todo consciente y supiéramos las implicaciones que hay entrando al quirófano y hubiésemos sabido que esta posibilidad de enfermedad nos podía pasar, entonces ahí otro cantar sería, pero operan situaciones que no tenemos presente, que son invisibles a nuestros ojos. Entonces creo que es muy importante resaltar esto porque eso nos va a permitir dar cuenta de que sí podemos pedir ayuda y la necesitamos, solas no podemos. Pero es que además, Andrea y Ana, o sea, yo siempre les pongo pues un ejemplo muy sencillo del que pues Ana Milena de verá, seguro es testigo todos los días. O sea, si tú le dices a una persona, mira, Pepita Pérez, tú tienes, después de todos los exámenes, hoy descubrimos que tienes problemas en la tiroides. La persona se va, se sienta con su familia, no, imagínate que he estado con depresión, se me ha caído el pelo, y descubrieron que es problema de la tiroides. Listo, entonces, ¿qué tenemos que...? Y la reacción de las personas alrededor es completamente normal. Ahora, si desafortunadamente te toca decirle, mira, descubrimos después de todos los exámenes que tienes un cáncer, pues tú no te vas a ir a tu casa y las personas a tu alrededor, amigos, y todo van a empezar, a ver, ¿tú qué comiste en los últimos 10 años? ¿Qué decisiones tomaste que te llevaron a desarrollar ese cáncer?
Es más, ¿qué decisiones emocionales tomaste que te llevaron a nadie? O sea, todo el mundo reacciona como, primero pues te da un golpe fuerte, porque si es una persona que tú quieres, vamos a decirlo así, uno lo primero que piensa es, pues, se va a morir. Y luego, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a ponerlo rápido y ¿qué vamos a hacer? Nadie se pone a darle 10.000 vueltas, pero el cáncer y de dónde, no, es una enfermedad como cualquier otra, como cualquier otra. Y por eso desde el punto de vista de la persona que lo recibe, del receptor como del emisor, pues debe ser la misma. Yo debo llegar con toda la claridad y con toda mi actitud, hay que decirlo. Pues miren, descubrí que tengo esto y hoy en día ya no es solamente descubrí que tengo esto y los médicos siguen diciendo, no, el médico que sigue diciendo es porque no se ha tomado 2 minutos para meterse a ver la bibliografía que hay hoy en día disponible para investigar, que ya hay artículos, que ya hay estudios, que ya hay una cantidad de cosas que demuestran que eso sí existe. O sea, es como cuando siguen insistiendo en eso, yo trato de, literalmente es como si estuvieras el sol y estuvieran tratando ahí de todas las formas posibles taparlo y ya no se puede tapar. Existe. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué data vamos a tener? Avancemos, avancemos para poder ayudarles a las personas que van llegando a que el camino se les haga más corto y más amable, porque no es una enfermedad chévere de tener. Entonces, es lo que tú dices, o sea, hay que partir de ahí. Me imagino que la posición de Ana, desde, obviamente siendo doctora, pues es que es así, o sea, si tú te llegas y lo dices como es y exiges también que lo que tú dices, Andrea, es súper importante. Siempre lo digo, la enfermedad es solo la punta del iceberg. De ahí para abajo hay cualquier cantidad de tierra para tirar. O sea, hay un hueco enorme de toda nuestra historia que no, como en algún punto lo escribí hace muchísimo tiempo y me decían, pero es que a ustedes culpan a la sociedad. No, no, no. La culpa la tenemos los dos lados porque nosotras también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y cómo lo vamos a empezar a cambiar? Y ahí hay que indagar, y ahí hay que sanar, y ahí hay que empezar a cambiar cosas, y no es posible que al día de hoy, de verdad, todavía existan, por ejemplo, vamos a hablar de algo que pasa constantemente, porque lo ha vivido Ana, y yo sé que lo ha vivido André, de hombres, parejas que sigan diciéndole a la mujer como si fueran un objeto, no, pues que yo, o sea, ¿cómo te vas a cambiar esto? ¿Cómo te lo vas a quitar? ¿Por cuál te la vas a cambiar? O sea, Sí, yo hoy es en que día escucho esto en pleno 2022 y es que me alucinante. parece súper triste y es que sin ser una enfermedad huérfana, porque las enfermedades huérfanas son diferentes, tienen factores genéticos, pero prácticamente así se siente, una enfermedad huérfana porque nadie te cree, falta información dentro de la comunidad médica, es la verdad, falta que nos informemos cada vez más y falta ese apoyo, ¿no? Porque tras de que vas al médico no te cree, entonces tu familia no te cree y a veces cuando ya se descubre qué es, no cuentas con el apoyo, lo que tú decías, si a ti te dicen sufres de la tiroides o tienes un tumor tiroideo, pues operémoslo, te dice inmediatamente tu grupo familiar, hasta tu pareja, pero muchas veces ver que estas pacientes, tras de que están mal por no saber qué tienen, ya saben por fin qué tienen y van y no reciben apoyo por los estándares de belleza que hemos hablado y su misma pareja decirle que no se las puede quitar, que porque no hay información o que se tiene que hacer un recambio, inclusive a veces de mayor volumen, son cosas ilógicas. Y como decíamos nosotras, ver que esta enfermedad es un maestro, no apropiarnos de la enfermedad y continuar con el cuento, con este rollo, no. Entender que la enfermedad llega para transformar nuestra vida, que llegó con el nombre de Asia, implantes enfermedad por implantes mamarios, como ese maestro que te transforma y que nos ha llevado a encontrarnos, a esa sonoridad que dice Angie, que es la que nos ayuda a que entre nosotras empecemos a difundir cada vez más todos estos temas y que esa es la misión realmente. En mi caso como médico, Andrea como terapeuta, en el caso tuyo tú estás dándole una asesoría desde tu conocimiento también porque transitaste por la enfermedad que ayuda a salvar vidas, porque en última es salvar una vida y yo creo que ustedes tres lo han visto y lo hemos comentado a veces por fuera de que hay casos que inclusive pacientes que han tenido intentos de suicidio
porque realmente ya ven que las esperanzas se han acabado. Entonces, yo creo que esto es para que empecemos a transformar vidas, entender que, como dice Angie, es la punta del iceberg, que la solución no es solamente hacer una explantación y que van a tener recaídas algunas sí, porque se va a generar una nueva inflamación que va a generar estos síntomas nuevamente, pero entender que es un tratamiento integral, porque como les expliqué al principio, cuerpo y mente, mente y cuerpo, entonces tenemos que trabajar todo eso y también trabajar la parte espiritual, que es tan importante, independiente de la religión que cada quien profese también, ¿no? Sí, así No sé, es. entonces, ¿qué otro Y aporte nos... perdóname, te interrumpo ahí una cosa, porque a veces la gente, sobre todo la gente que está alrededor, ¿no? Las personas que transitamos por esto, o incluso muchas mujeres que no tienen sintomatología y acuden al tema de la explantación como una decisión que quieren tomar sobre su cuerpo y ya está. O por no asumir, no quieren tomar estos riesgos, entonces deciden quitársela, pero a veces la gente de verdad no tiene idea qué tan lejos puede llegar esto. De verdad, qué tan lejos. O sea, cuando tú hablas con mujeres todos los días, yo ya llevo más de 2 años hablando con mujeres literalmente todos los días. Ustedes no saben cuántas veces he tenido que escuchar, no quiero vivir más. Sí. No, no. Con Andrea, a nosotros nos tocó un caso a las dos. No vamos a decir nombres, obviamente, ni nada, pero fue literal que si no llegamos, yo creo que Dios, yo soy muy creyente en Dios y yo creo que Dios le manda unos señales y pone las personas en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora que era. Y yo estoy segura que si en ese momento no llegamos, esta niña ya no estaría aquí. Pero segura, o sea, y André lo puede decir, fue un momento mágico en el que un familiar de esta niña nos contacta, una niña muy joven, además, a la que no tenía nada, tenía una vida absolutamente normal, se pone las prótesis, muchas veces se habla de que esta enfermedad da por años y no sé qué, y esto varía mucho, eso depende mucho de la persona. Hay personas que hacen reacción inmediata, pues esta niña fue una de las que hizo reacción inmediata, o sea, tuvo una contractura capsular, que eso ya es tu cuerpo diciéndote, hey, estoy rechazando algo, le hacen un recambio, pero te estoy hablando de al mes, a los 2 meses, le hacen un recambio y se le alborota una depresión, pero una depresión. Esta niña, literalmente con Andrea, le tuvimos que pedir, casi que ordenar, que renunciara a su trabajo y se devolviera a hablar con su familia para que fuera por ella, porque donde dejemos a esta niña sola, ella se quita la vida. De hecho, nos confesó que ya lo había intentado hacer. Y con André nos la pasamos todos los días. Ya hablaste con ella, ya hablaste, hoy hablaste con ella, bueno, ¿cómo sigue? Hablaste con la familia y así todos los días para lograr hasta que obviamente ya se explantó, ya entendimos, Andrea le hizo todo el proceso psicoterapéutico que hasta el día de hoy hablan, pero te digo, donde Dios no nos ponga en ese momento, esta niña no estará aquí con nosotros. Y así, quién sabe cuántas hemos perdido en el camino, porque debe haber, desafortunadamente, nunca vamos a tener esa cifra, pero debe haber muchas que en el camino se sintieron tan desesperadas que dijeron, no puedo más, no puedo más y hasta aquí pues. Entonces es un tema serio, es un tema para tomarse muy en serio, por eso los fabricantes y tienen que ponerse las pilas, por eso los influencers, que yo creo que la palabra está, lo hago entre comillas, porque creo que la palabra está sobrevalorada, tienen que ponerse la mano en el corazón, investigar un poco antes de prestarse y dejar que dejarse volver un instrumento simplemente para llevar un mensaje que está totalmente desinformado está anclado a dinero. Yo entiendo que todos tenemos que vivir, yo entiendo que todos tenemos que pagar cuentas, pero hay que ser responsables. Hay que ser responsables porque aquí no estamos hablando de una niña que se pone implantes y al otro día le dolía la cabeza y al tercer día se quitó los implantes. Estamos hablando de personas que han perdido la vida y han dejado niños y han dejado familias enteras. O sea, estamos hablando de un tema supremamente complejo, de personas que pierden sus trabajos, que quedan discapacitadas, que quedan... es que hemos visto tantas historias de Incluso verdad de terror. con diagnósticos, con diagnósticos
por ejemplo, alguien preguntó allí que si la fibromialgia podía ser causada por implantes y por lo menos he visto muchas mujeres que han sido diagnosticadas con fibromialgia. A mí casi me diagnostican con fibromialgia, entonces me gustaría ver si incluso tú, Ana, puedes responder esta pregunta, porque fibromialgia es ahora como, como hace La unos cuantos solución a todo, años la respuesta a todo. era el estrés, como lo que tienes es estrés, lo que tienes es estrés. Esto por los años 2000, todo era estrés. Ahora realmente cualquier cosa que te ¿Es sucede estrés, lo tiroides vinculan o con fibromialgia? Los tres tienen eso. la culpa Entonces, de todo. hay Es esa que, pregunta, lo hizo una chica la pregunta y bueno, me parece David, importante. yo apunté algunas. Pues, a ver, fibromialgia, yo a mis pacientes les digo, y yo me río, si ustedes buscan en Google, las causas son multifactoriales. Entonces, yo siempre a todos los pacientes les digo, es como para colocarle un nombre a algo que uno no tiene ni idea, pero está inflamada. Y recordemos que es una inflamación crónica persistente, y la inflamación va a impactar los músculos y los huesos. En este caso, la fibromialgia es una inflamación del tejido conectivo, de los músculos. Entonces, sí tiene que ver. En el síndrome de Asia, cuando les expliqué al principio, no todas tienen los mismos síntomas. Como es una inflamación sistémica, yo tuve hace poco una paciente que todo estaba enfocado en el sistema nervioso, pero hay otros que podrán tener fibromialgia, otros tendrán alergias, otros tendrán problemas digestivos. Son múltiples síntomas, pero sí la fibromialgia tiene muchísimo que ver. En mi caso yo recuerdo que a mí me dolía la espalda y siempre pensaba que era la posición, porque igual me siento mal, y tenía ese dolor y decía, ¿será que me está dando fibromialgia? Yo llegué a pensar eso porque me dolía el cuello, me dolía la mandíbula, entonces ya eran muchos puntos. Yo decía, sí, es el estrés de mi trabajo. En esa época trabajaba pues en mi consultorio particular y en otra entidad, y me dolían también todas los cartílagos de las costillas, me tocaban las piernas, me dolía. Yo decía, imposible que tenga fibromialgia. Y oh sorpresa, que cuando me retiran las prótesis era un síntoma que en ese momento yo no relacionaba, pero se fueron yendo. Entonces sigo sentándome mal porque me siento mal, si yo lo sé, y se me quitó el dolor. Vivía estresada supuestamente, pero sigo con el mismo nivel de estrés laboral, y la condritis que tenía se quitó, los dolores en la mandíbula. Entonces, a ver, ¿qué es? Tenía una causa y un efecto. Me retiro las prótesis y se va. Entonces la fibromialgia sí tiene una relación, porque es una inflamación crónica persistente. En este caso fue de la parte muscular lo que pasó con esta persona. Entonces, es mucho. Aquí hay una pregunta. Montón, Ana, perdóname, pero a mí me ha Dime. pasado un montón que casi que me ha tocado recomendarles a las niñas que van a ir donde reumatólogos, a no ser de que sea un reumatólogo que sepa de Asia, que esté abierto y que quiera entrar a la raíz de verdad del problema y ayudarle a sus pacientes. Casi que me ha tocado recomendarles que antes de llegar al reumatólogo reduzcan su lista de sintomatología, porque no saben cuántas veces me ha pasado que llegan donde el reumatólogo, les ponen toda la sintomatología sobre la mesa y son diagnosticadas antes de mandar cualquier examen. Y esperan los exámenes y casi que ni los leen y les dice, ah, sí, ve, yo le dije que era fibromialgia. Y chao para su casa y tome la medicina. Y yo digo, entonces casi que me toca de verdad decirles, mira, ojalá vayas donde uno que de verdad le importes. Seguro hay muchísimos y seguro en este momento hay muchos que están enterados de Asia, pero trata de no llevar esa lista de síntomas, porque llegas con esa lista y sales diagnosticada casi que de inmediato. Entonces es un tema complejo. Ahí preguntaron una cosa, Ana, que no sé si la tienes dentro de tus preguntas. Yo lo he hablado un par de veces, pero estaría súper interesante que tú les dijeras qué piensas. Y es el tema del cáncer, la mastectomía y los implantes después Bueno, de todos estos procesos. ah, en algunos casos, obviamente, se van a recomendar la colocación de implantes mamarios. Hay pacientes que nacen sin la formación de una mama, va a generar una asimetría muy fuerte. En otros, por traumas, inclusive se pierde parte del pectoral, entonces va a generar una deformidad. Y en el caso de las mastectomías totales. Entonces ahí, obviamente, hay que mirar ese factor emocional que está teniendo esta paciente frente a su imagen corporal y que tanto le beneficia. Generalmente se colocan, en caso de mastectomías después de un cáncer, se colocan prótesis de silicona,
y generalmente se le dice al paciente con relleno de solución salina que porque son mucho más saludables, porque van a generar menor efecto en el sistema pues inmunológico que viene comprometido, y la respuesta es que es igual a una prótesis de relleno de silicona por un relleno de solución salina, porque el recubrimiento de esa prótesis va a estar con silicona, entonces va a generar lo mismo. Yo que pienso que hay que individualizar esos casos. Si esa paciente se beneficia de ese implante, porque obviamente ya estamos hablando de una deformidad que tiene en su cuerpo y está impactando en su parte emocional, advertirle siempre que puede suceder en el tiempo, sobre todo en caso de cáncer, que ya tenemos un sistema inmune comprometido, que ha pasado por una quimio, una radio, en donde obviamente sus órganos de depuración, hígado, riñón y linfáticos pueden estar también alterados, entonces que tenga eso muy en cuenta. Y fíjate que hay algo muy lindo. Cuando Andrea nos hablaba del autorreconocimiento, cuando a mí me hacen el diagnóstico y todo uno piensa, bueno, te dicen explantación, uno dice, sí, no lo dudé, pero luego, como yo estaba tan delgada, me dicen, pero puedes quedar con una deformidad, eso lo asusta a uno porque es una palabra de las que más utilizan y me parece una palabra catastrófica, porque a veces se expresan de unas maneras terribles, tras de que venimos bien mal emocionalmente y nos dicen deformidad, pues yo ese momento lo dudé, te lo juro, pero me acordé de una paciente que tuvo cáncer de mama, le hicieron mastectomía total hace 5 años, es una mujer sana de 46 años actualmente, que cuando le proponen a ella en esa época hacerse la reconstrucción, yo no conocía nada de síndrome de Assi, tenía mis prótesis en esa época, ya cuando la veo después de esa cita y le pregunto, ¿cuándo te van a operar? Me dice, no, doctora, yo no me voy a hacer operar. Le digo, ¿yo por qué? Me dice, porque suficiente ha pasado mi cuerpo con todo lo que ha vivido con este cáncer. Tengo un niño de 6 años para encima colocarle algo que no es propio de mí y que puede generar algo en mí. No, me veo bien como estoy. Esta cicatriz la voy a llevar como orgullo porque esta enfermedad vino a cambiar mi vida. Esas palabras resonaron en mí y no duden en decirle, me explanto, no importa cómo quede, ¿me entiendes? Porque mira, esta paciente, el mensaje tan bonito que viene a traerte. Las cicatrices es otra cosa de lo que también a veces les da mucho miedo en la explantación, pero esas cicatrices que llevamos es el recuerdo, es esa marca de todo este proceso que vivimos y que realmente nos debe tener es orgullosas porque nos ha dejado obviamente más cosas buenas que cosas malas, independiente de los procesos que hayamos vivido. Sí, así es. Mira, el tema de la cicatriz es que depende de tantos factores y ahí sí entraría, por ejemplo, André a hacer esa parte de ayuda desde la terapia, porque yo creo que depende mucho del momento en el que tú estés, de lo que te haya tocado vivir, del momento de pareja en el que tú estés. Creo que cuenta bastante esto, porque igual hay que ser empático y no es lo mismo estar sola sin importar la edad que tengas, de pronto anhelando encontrar a alguien y que vayas a sentir que eso de pronto va a generar como un rechazo, pero una cosa que te estás vendiendo tú, obviamente, un rechazo en la otra persona, una cicatriz, que de pronto no te vas a sentir bien estéticamente, si es una persona, como el caso, por ejemplo, de nosotras tres, que ya tenemos una pareja, que ya tenemos pues, un hogar básicamente construido, que ya pues, son una familia, y que eso en realidad pasa a un segundo plano y ya lo tomamos diferente porque además también estamos en otro momento de vida. Seguramente yo a mis 30 años no lo habría tomado como lo estoy tomando hoy, que básicamente a mí no me importó. O sea, yo fue una cicatriz, literalmente esta cicatriz que yo tengo acá es como si me la hubiera hecho en un pie o en un brazo. O sea, yo nunca le he dado más mente de lo que, de lo que en realidad, pero soy yo. La gran mayoría sí que pasan por un proceso muy, muy fuerte con el tema de la cicatriz y también hay que quitarle, siento yo, peso, hay que vivir el proceso, pero siento yo también que hay que quitarle peso porque a veces se ve mucho desde qué va a decir mi pareja, le voy a gustar, no le voy a gustar. Y yo siempre digo, bueno, no sé, es que si Sergio, por ejemplo, Sergio es mi esposo, eh, fuera un día, él es muy deportista y ahorita, por ejemplo, se está preparando para hacer medio Ironman, sí, está loco. Y entonces que se fuera a montar bicicleta y resulta que un día cancelado.
se cayó y se raspó, qué sé yo, con el pedal en toda la pierna. Y resulta que quedó con una cicatriz pues desde acá, desde la cadera hasta abajo. Pues diría, o sea, para mí es igual, es como, y yo contemplaría que no me va a gustar por esa cicatriz que tiene en una pierna. O sea, una cicatriz es una cicatriz, donde sea que, para mí, es como esto que nos pasó a nosotros, porque viene vinculado obviamente a un proceso emocional, es como un autógrafo de valentía. Siempre lo he visto como así, es como mi autógrafo de valentía, porque además es que es como que la veo y digo, hey, lo hiciste bien, pasaste por todo un proceso y lo superaste. Eh, entonces, para mí, pero hay que verlo en esa otra persona de la misma manera. Una cicatriz es una cicatriz, no importa dónde esté. Y luego sí creo que obviamente y definitivamente tiene que ver mucho el momento de vida y con quién estés y qué quieras para tu vida, porque a mí me ha pasado con personas muy jóvenes que me han dicho, me recuerdo mucho una niña de New York, tenía 23, 24 años, se explantó. El médico que la explantó, porque todos tienen obviamente técnicas diferentes, lo que le dijo fue que no le quería reconstruir porque si ella el día de mañana le preguntó que si ella quería tener bebés, entonces ella le dijo que sí, y le dijo, si tú quieres tener bebés, pues la reconstrucción, bueno, le hizo toda una explicación ya más técnica, y entonces yo prefiero que tú tengas esto ahí, que el cuerpo se vaya acomodando solito, y mejor después de que tengas bebé, mires cómo quedaste, y miramos a ver si hay reconstrucción. Claro, estamos hablando de una niña de 23, 24 años, y ella literalmente me escribió a mí y me dijo, ¿quién me va a querer de aquí en adelante? ¿Quién me va a querer como... Él me dice que esto me lo dejó para que yo tenga, cuando tenga hijos, ¿quién va a querer tener hijos conmigo? Y yo la leí y decía, wow, ¿cómo cambias tú con los años? ¿Cómo cambia? Es que depende mucho del escenario en el que te encuentres. Entonces, ahí sí, yo de verdad que lo digo un montón. Si a mí me preguntaran cuál sería el escenario perfecto para cursar Asia, tendría que ser una persona que te ayude en esa parte de, obviamente, exámenes, nutrición, suplementación, pero también estaría, obviamente, la parte de explantación con un cirujano que haga todo como se debe y la parte terapéutica. Incluiría esos tres elementos. Desafortunadamente, pues ya todos sabemos que la explantación es tremendamente costosa y no todo el mundo tiene para apoyarse desde tantas ventanas. Pero para mí incluiría ese. Por eso, de verdad, las que estén escuchando este live, no lo duden y no se sientan mal por buscar ayuda terapéutica. De hecho, hoy en día, lo hablamos con Ana el otro día, yo creo que uno debería hacer terapia en la vida porque sí, no porque pase por una explantación, no porque le haya pasado algo malo. En el mejor momento de su vida uno debería tener siempre terapia, siempre. Pero en este caso, si pueden hacerlo, háganlo, porque yo creo, así se sientan bien, yo creo que es muy necesario. La explantación trae mucha sanación desde otras áreas que son necesarias sacarlas y sanarlas. He dicho. Sí, acá quiero, como no me quiero quedar, quiero agregar un poco con lo que traías, Angelino, del tema de las cicatrices, el tema de la imagen, de cómo voy a quedar después, del proceso que se tiene que vivir, el tema el momento en el que me suceda, si estoy o no en pareja, claro que influye muchísimo en cómo vivamos la experiencia y además también lo que socialmente se le indica a las tetas, a los pechos, el significado, ¿no? Es como que los pechos son los que nos definen prácticamente como mujeres, ¿no? Y además los pechos de determinada manera, no cualquier tipo de senos, sino que tienen que ser los aprobados y avalados por el sistema en el que vivimos, por la FDA. Entonces, claro que es muy difícil poder imaginar que vamos a ser aceptadas, queridas y amadas si si no tenemos las prótesis, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, como por los procesos que yo acompaño, cuando abrimos la dimensión del sistema en el que vivimos, yo siento que ahí se les abre una ventana
donde ellas pueden ver la complejidad de lo que significa el proceso que ellas están caminando, que no solo se trata de su baja autoestima o de su valoración o de que todo dependa de la imagen, sino que hay todo un sistema que ha construido una belleza específica. Esa belleza no es inocente, no es casual. Entonces, como se construyó, la podemos deconstruir. Y creo que eso es lo que estamos haciendo nosotras también, abriendo a que hay diferentes, diversidad de bellezas, diversidad de mujeres, diversidad de senos, incluso aun cuando hayas tenido que hacerte la mastectomía, que es un tema muy complejo, sin embargo, también es una posibilidad de vivir sin colocarte implantes. Hay una chica mexicana que está haciendo todo un movimiento, que la traigo acá, quizás le sirva a alguien, que ella también decidió no colocarse implantes, fue hace poco, es una chica joven, y ha hecho todo un movimiento para abrir esta posibilidad también, de si no quieren colocarse implantes, es un camino posible, ¿no? Y los que tienen que revisarse son el resto de las personas. ¿Qué le pasa cuando ven que una mujer no quiere colocarse implantes después de una mastectomía? O sea, los que tienen que revisarse son los otros, es el sistema, no es la mujer la que tiene que ver cómo hace para encajar allí, ¿no? Entonces creo que es bien importante saber que la cicatriz la podemos resignificar, que podemos revisar cómo podemos darle otro significado a la belleza, de poder darnos cuenta de la exigencia que recae sobre el cuerpo de la mujer, sobre nuestros cuerpos, de todo lo que tenemos que cumplir para poder medianamente tener el derecho a existir. Y yo creo que eso ayuda mucho a tener fuerzas para caminar un proceso de recuperar la autoestima, de recuperar la autovaloración y una percepción sobre nosotras mismas donde lo estético tenga un lugar importante, pero no sea el central, no sea lo que dirija la vida, no sea lo que uno crea que es lo que va a determinar que alguien me quiera o no me quiera. Como que creo que en ese proceso la belleza se amplifica, se diversifica y además toma otro lugar en la constelación de nuestra vida. No es que no sea importante, pero toma otro lugar. Bueno, voy a responder una pregunta que encontré allí. Están preguntando si síndrome de Asia puede causar enfermedades autoinmunes de tiroides. La respuesta es sí. De hecho, la enfermedad más frecuente autoinmune secundaria a enfermedad por implantes mamarios es la tiroiditis de Hashimoto. Realmente es la que más frecuentemente se ve. Y siempre dentro de los exámenes, cuando uno está sospechando un síndrome de Asia, se debe de incluir los anticuerpos para medir cómo está, obviamente, los anticuerpos contra tiroides, que son la antitiroglobulina y la antiperoxidasa. Puede desencadenar muchas enfermedades autoinmunes, ya lo había explicado, porque ya tus células de defensas no van a reconocer los órganos y en este momento el órgano diana sería la tiroides. Otra pregunta que hicieron es que no todas tienen síntomas. La respuesta es sí, no todas tienen síntomas, pero entender de que todas sí estamos crónicamente inflamadas cuando tenemos las prótesis y algunas van a desarrollar el síndrome de Asia. Y la regla de los 10 años, yo siempre digo que en medicina no es una regla milimétrica porque cada cuerpo es diferente y tenemos una genética diferente y unos factores ambientales diferentes que hacen que una paciente pueda desarrollar un síndrome de Asia antes de los 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir parando, no sé si ustedes quieren agregar porque aquí nos vamos a quedar creo que toda la noche porque es un tema... No, sí. Es un tema muy largo y Ana, ahí estaban hablando sobre algo que sí quiero meter la cucharada ahí porque no manejo la página, pero sé más o menos cómo va la cosa y que es un tema importante. Estaban hablando sobre las listas de cirujanos de cada página de las personas que nos hemos vuelto ya activistas con el tema. Hay muchas páginas en Facebook, para que lo sepan, que hablan sobre la enfermedad de implantes mamarios y tienen listas de cirujanos, pero no son listas de cirujanos recomendados. Ahí hay una diferencia. ¿Hay lista de cirujanos o lista de cirujanos recomendados? Yo creo que recomendar es
bastante complicado, es bastante delicado porque empezando porque es un proceso muy personal. A mí a veces me preguntan que por qué recomiendo al médico que me operó, pues porque me operó, porque yo pasé por ahí, porque puedo hablarles de mi proceso, no solamente yo, sino gente en mi familia, amigas mías, entonces básicamente es por eso. Si en algún momento llego a hablar de otros porque he investigado lo suficiente, porque he investigado a sus pacientes, porque me he tomado el trabajo, pero créanme que a mí como Asia Recovery nos etiquetan un montón y yo tengo mucho cuidado con eso porque creo que además el paciente está en la responsabilidad de investigar. Así como no lo hicimos en su momento y esto ya pasó y no investigamos qué era lo que íbamos a poner en nuestros cuerpos, que también fue un error nuestro, pues creo que se tiene que aprender algo. Pues ahora es importante investigar con qué me voy a operar, que la persona haga la explantación bien, si saca la cápsula, si la manda a patología, cómo voy a quedar estéticamente, y no que sea un negocio, sino que de verdad le interese como paciente. Entonces, esa investigación yo creo que la debe hacer cada paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que han dejado listas en páginas que hablan de la enfermedad de cirujanos en general, no cirujanos recomendados. Y ahí se ha vuelto un arroz con mango. Entonces pueden encontrar cirujanos que hacen todo muy bien, pero también van a encontrar cirujanos que desafortunadamente no hacen muy bien el proceso y me ha tocado a mí atender niñas que me han dicho, Angie, me dejaron la cápsula adentro y yo encontré ese cirujano en la página Pepita Pérez que habla de la enfermedad de implantes mamarios. Así que simplemente se los cuento para que ustedes lo sepan y para que cuando encuentren algún cirujano se tomen el trabajo de verdad de investigar, porque es un tema complejo y es un tema muy delicado. Cada persona pues obviamente maneja su página como quiere, pero solamente las invito a que investiguen. Y ya, era eso como lo que quería cerrar y agradecerles siempre por tanta ayuda, por ser ventanas para esto, a decirles que vamos a seguir, que tengo 2 proyectos pendientes con las dos. Uno con Ana, que a ver si lo logramos en julio, venimos trabajando desde hace mucho y no lo hemos podido llevar a cabo por tiempo, parecemos 2 presidentes, pero a ver si nos quiere lo hacemos en julio, que es el curso de rehabilitación celular para después de la explantación. Y luego con Andre vamos a retomar un proyecto con el que veníamos hace mucho que nos dio muy buenos resultados, pero también entramos en un proceso, Andre y yo, que nos faltó tiempo, y son los conversatorios. Los conversatorios que por el momento vamos a ver si los hacemos una vez al mes y dentro de poco ya vamos a empezar. Yo les voy a dejar la información en Asia Recovery de las dos y de nuevo muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron. Bueno, ante todo, gracias a ustedes dos por el espacio, por el tiempo, a Angeli, porque es nuestra principal activista, la voz de muchas mujeres, Andrea también porque da un apoyo impresionante desde su experiencia como profesional y como paciente. Entonces, bueno, Andrea, muchísimas gracias también por haber estado en este espacio. Gracias, gracias, Ana. La verdad que es un placer estar acá, volver a estar con ustedes. Realmente esto me corrobora que no estamos solas y se lo quiero transmitir a cada una de las mujeres que nos está escuchando. Como, chicas, estamos acá, digamos, somos una red de mujeres, realmente cada vez somos más y cada vez que una mujer se entera, su mayor impulso es querer ayudar, querer estar presente, aunque sea con su testimonio. Entonces quiero que sepan que acá estamos, que cualquier pregunta que necesiten nos las pueden hacer y que a través de nosotras pueden llegar a todas las cuentas que tienen mucha información. La de Asia Recovery es una de las principales y la de la doctora Ana. Y que bueno, que acá estamos para ayudar y que esto es un proceso que cada vez va tomando más fuerza y que juntas definitivamente podemos mucho más. Así que gracias. Bueno, gracias a todos. Hay 2 libros que yo siempre recomiendo, uno que se llama La enfermedad como camino, que me parece hermosísimo, y el otro es Morir para ser yo, cómo podemos desde una situación extrema, como es el caso de esta persona que escribe el libro, se puede empezar a regenerar nuestro cuerpo, desde la emoción, desde la parte física. Entonces, yo se las voy a compartir a la cuenta de Asia Recovery y a la cuenta de Andrea, para que las personas que lo quieran tener nos escriban a las 3 y puedan leerlos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por el tiempo que compartieron con nosotras y bueno, los esperamos en otras live.
Un Que besito así para sea. todas. Chao, Chao. Angie. Chao. Chao, André. Bendiciones. Chao, Besos. chao. Chao, chao. Abrazo.